Ok. Hola profesora, hoy día le vamos a hablar sobre el nivel de utilización de las computadoras. Eh, Soy yo, Luis Navarrete, Miguel Negra y Mario Espinosa, quienes le presentaremos los gráficos, estadística, información sobre los datos que recopilamos en Form. Bueno, para empezar, un pequeño contexto. El tema de este estudio es sobre la gente de la zona centro-sur de Santiago que usa computadoras y sus hábitos y sus preferencias. Como objetivo general de esto, queremos entender el uso de la computadora en esta área y su impacto en su vida diaria. Como objetivo específico, queremos saber cuántas personas tienen computadora, o por lo menos cuántas de las personas que votaron, cuánto usan la computadora, para qué la usan, como qué trabajo, estudio, ocio, su edad, qué tanto frecuencian este tipo de actividades y sus habilidades informáticas. Eh, Vamos a analizar el acceso que tiene a la conectividad y la habilidad informática de las personas, sabiendo si son más hábiles para ciertos software o otros que no. Nuestro público objetivo serán estudiantes, profesionales o cualquier otra persona que viva aquí en el centro sur de Santiago. Así que vamos a empezar. Este es el link de la encuesta para ingresar a Forms como colaborador. Y bueno, aquí está la clasificación de preguntas. Aquí está el número de preguntas que hicimos, que son un total de 10. Aquí está la escala de medición y el tipo de variable de cada pregunta, pero estas las veremos en mayor desarrollo en la siguiente diapositiva. Nos damos la pregunta, ¿cuál es tu edad? Algunos datos medidos son, la escala de medición utilizada es de razón y las variables son cuantitativas continuas. La medida de la edad es de 30 años con una mediana de 25 años, indicando que la mayoría de los participantes son adultos jóvenes. La desviación estándar es de 16 años, lo que sugiere una dispersión moderada alta en las edades. La covarianza es de 6,4. El coeficiente de correlación es de 6, de 0,1 y el coeficiente de determinación es de 2%, indicando una relación débil entre la edad y otras variables analizadas. El gráfico de barras muestra que la mejora de habilidades con la PC es más común entre los 11 y 31 años. El gráfico de dispersión sugiere una relación débil entre la edad y el tiempo semanal dedicado a mejorar habilidades. Como conclusión, los datos presentan una distribución asimétrica a la derecha con dispersión moderada alta. La mayoría de los datos se agrupan en los intervalos más bajos. La correlación y la covarianza bajas indican una relación débil entre la edad y el tiempo dedicado a mejorar habilidades. Hay una considerable variabilidad en los datos, reflejada en la desviación estándar. Prosiguiendo con el análisis, pasamos a la pregunta: ¿cuántas horas al día usas la computadora? Algunos datos y medidas son: la escala de medición es de razón y las variables son cuantitativas continuas. La media de uso diario de la computadora es de 5,6 horas con una mediana de 1 hora, indicando que la mayoría de las personas usan la computadora por periodos cortos. La desviación estándar es de 4,3 horas, sugiriendo una gran variabilidad en el uso diario. La covarianza es de 6,31. El coeficiente de correlación es de 0,5 y el coeficiente de determinación es de 21%, indicando una relación moderada entre el uso diario y el tiempo semanal dedicado a mejorar habilidades. El gráfico de barras muestra que la mayoría de las personas usa la computadora entre 0 a 3 horas diarias. El gráfico de dispersión muestra una relación moderada entre el uso diario de la computadora y el tiempo semanal dedicando a mejorar habilidades. Y, como conclusión, la mayoría de las personas dedica poco tiempo a la semana para mejorar sus habilidades con la computadora, con un promedio de 2,2 horas y una mediana de 1 hora. La distribución está fuertemente sesgada a la derecha, indicando la presencia de valores atípicos. La correlación y la covarianza indican una relación moderada entre el uso diario de la computadora y el tiempo dedicado a mejorar habilidades. Ahora pasamos a la pregunta: ¿cuántas horas a la semana dedicamos a mejorar tus habilidades con la computadora? A continuación pasamos, algunos datos y medidas son: la escala de medición es de razón y las variables son cuantitativas, continuas. La media de tiempo semanal dedicado a mejorar habilidades es de 2,2 horas, con una mediana de 5 horas. La desviación estándar es de 3,1 horas, indicando una considerable variabilidad en el tiempo dedicado. La covarianza es de -4,6. El coeficiente de relación es de -0,06 y el coeficiente de determinación es de 0,44%, indicando una relación muy débil y ligeramente negativa entre el tiempo dedicado a mejorar habilidades y uso diario de la computadora. El gráfico de barras muestra que la mayoría de las personas usa la computadora por periodos moderados a cortos. El gráfico de dispersión muestra una relación muy débil y ligeramente negativa entre el tiempo dedicado a mejorar habilidades y el uso diario de la computadora. Y como conclusión, la mayoría de las personas
Usa la computadora por periodos moderados a cortos, con un promedio de 5,6 horas diarias y una mediana de 5 horas. La variabilidad de los datos es considerable como lo demuestra la desviación estándar. La correlación y la covarianza indican una relación muy débil y ligeramente negativa entre las variables consideradas. Ok. La cuarta pregunta es, ¿cuál es tu nivel de educación? El tipo de escala de medición es escala ordinal, tipo de variable cualitativa ordinal. Este tipo de medida central se refiere a la medida que representa el nivel de educación promedio de los encuestados. En este caso, la medida se encuentra entre la educación básica y media. La medida de posición, la mediana, representa el nivel de educación que divide a la población, encuestada en dos grupos, de igual tamaño. En este caso, la mediana se encuentra en la educación básica. Y la medida de dispersión, que en este caso es 21,48, indica la variabilidad de los niveles de educación de los encuestados, un valor alto de dispersión. Significa que hay mayor dispersión entre los datos, mientras que indica que hay más personas que eligieron opciones más diferentes. Y aquí podemos ver el gráfico que nos indica que la moda es la educación superior, mientras que la que menos se votó sería entre la básica y los sin estudios. Y como conclusión podemos sacar que, como dije anteriormente, la superior es la mayor y la que menos es la sin estudios. Aquí está la quinta pregunta, que ¿para qué utilizas principalmente la computadora? Es de escala nominal, la variable es cualitativa nominal y como medida de tendencia central, que es la media 35, es el promedio que las personas usan la computadora. La mediana es el punto central, la que la mitad usa menos y la otra mitad usa 31 unidades. Y la dispersión estándar, que es de 13,45, que indica que la mayor persona eligieron distintas. Y como conclusión podemos sacar que, como se ve aquí en el gráfico, la moda sería en este caso el entretenimiento, ya que las personas eligieron mucho más esta opción que las anteriores, teniendo como un 48% entretenimiento, trabajo 23 y 29 estudios. Y bueno, eso sería la conclusión de la quinta. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué tipo de actividades de entretenimiento realizas con mayor frecuencia en la computadora? Esta pregunta es una ramificación al escoger entretenimiento en la pregunta anterior. El tipo de escala de medición de esta pregunta es escala nominal y la variable es cuantitativa nominal. También vemos que la medida de tendencia que obtuvimos fue la medida o promedio de 12,5. La medida de posición seleccionada es la mediana con un 11,5 y en la medida de dispersión tenemos desviación estándar o variabilidad de las preguntas de un 6,55. En esta gráfica circular podemos ver que se divide en 4 categorías principales, cuáles son navegar por Internet, que representa el 12%, redes sociales con un 18%, ver películas y series con un 28% y videojuegos, que es la actividad más popular, con un 42%. Por los datos vistos, podemos concluir que la actividad más popular entre los encuestados es jugar videojuegos y le sigue ver películas y series. Esto nos muestra que los videojuegos y el contenido audiovisual son las principales fuentes de entretenimiento en la computadora. Siguiente pregunta, 7. ¿Con qué frecuencia usas la siguiente aplicación en tu computadora? Esta pregunta es de Likert, por lo tanto la dividimos en 4 partes. Ahora vamos a ver ofimática. Podemos ver que se definió que la pregunta en general es de escala ordinal y la variable cualitativa ordinal. La media o promedio es 21, la mediana es 24 y la desviación estándar o variabilidad de la pregunta es de 7,07. El gráfico circular que vemos se divide en el uso de siempre con un 14%, casi siempre con un 25%, a veces con un 27%, casi nunca con un 11% y nunca con 23%. Con estos datos concluimos que la mayoría de los encuestados utilizan las herramientas de ofimática a veces y casi siempre, lo cual sugiere que las herramientas de ofimática son utilizadas de manera intermitente por una parte considerable de los encuestados. Una cantidad significativa de encuestados nunca utiliza herramientas de ofimática, y los que siempre la utilizan representan solo el 14%. Esto indica que las herramientas de ofimática no son usadas diariamente por todos. Seguimos con navegadores web. La escala y las variables se mantienen, ya que es la misma pregunta. Solo va a cambiar la medida de posición, lo cual sería mediana 16, y la desviación estándar o variabilidad de las preguntas, que es 17,08.
Esta gráfica circular muestra que siempre es un 36%, casi siempre es un 38%, a veces un 15%, casi nunca un 8% y nunca un 3%. Con estos datos se puede concluir que la mayoría de los encuestados utilizan los navegadores web casi siempre y siempre. Se indica un alto nivel de uso regular de navegadores web entre los encuestados y un porcentaje menor los utiliza a veces y casi nunca, mientras que solo el 3% es nunca. Esto refleja la importancia de los navegadores web en nuestro uso diario de la computadora. Bueno, continuamos con la misma pregunta, pero con aplicaciones de entretenimiento. Al ser la misma pregunta, se mantiene escala, que vendría a ser escala ordinal, y la variable, que es cualitativa ordinal. La medida de tendencia es media 21, que es el promedio. La medida de posición es mediana 25. Y la medida de dispersión, desviación estándar 9.08. En esta gráfica circular se puede ver que a veces es un 26%, casi nunca 26%, casi siempre 24%, nunca 6%, siempre 18%. Con estos datos podemos concluir que la utilización de aplicaciones de entretenimiento está distribuida equitativamente entre las categorías a veces y casi nunca. Un porcentaje considerable usa aplicaciones de entretenimiento siempre y casi siempre. Solo el 6% nunca utiliza aplicaciones de entretenimiento. Ahora vamos con software avanzado. Al igual que en la otra, se mantiene la escala, la variable y la medida de tendencia. Va a cambiar la medida de posición con mediana 13 y la medida de dispersión con desviación estándar 20.7. La gráfica muestra que a veces es un 11%, casi nunca un 9%, casi siempre un 12%, nunca con un 55% y siempre con 13%. Con los datos se concluye que la mayoría de los encuestados nunca utiliza software avanzado, lo que indica una baja adopción de este tipo de software entre los encuestados. Una minoría utiliza software avanzado siempre o casi siempre, y un pequeño porcentaje usa software avanzado a veces o casi nunca. Ok. Con la pregunta 8, ¿qué tan hábil eres utilizando estas aplicaciones? Este es Slicker. Y bueno, aquí empezamos con la pregunta que en las opciones empezamos con ofimática, que como la anterior igualmente es de escala ordinal, tipo de variable cualitativa ordinal. La media de tendencia, que en este caso es 21, que es el promedio de la habilidad de la encuesta en ofimática, que es 21. La mediana, que es 25, que es el valor central de la habilidad, o sea que la mitad de los encuestados tiene una habilidad menor a 25 y la otra mayor a 25. La desviación estándar, que de acá es de 7.4, que indica la variabilidad de las habilidades, es un valor de 7.4 en este caso, como muestra que hay diferencias moderadas en la habilidad de los encuestados. Como podemos ver el gráfico aquí, que de hábil, hábil, muy hábil, nada hábil, regular y poco hábil. Como conclusión de esto, podemos saber que la mayoría de los encuestados se considera regular o nada hábil en ofimática, mientras que una porción significativa se considera hábil. La distribución es variada con la media de la habilidad en 21, que es el promedio, y la moda que en este caso es la que más se repite, que es 27. Vamos a la siguiente. Como este Slicker continúa con la misma pregunta, que en este caso sería la habilidad en navegadores web, que como anteriormente es la misma, escala ordinal, es cualitativa ordinal, la media se mantiene, que es el promedio, y la mediana, que en este caso es 19, que es el valor central de la habilidad, la desviación estándar, que en este caso es 13.1, que muestra diferencias grandes en la habilidad de la encuesta. Aquí al lado podemos ver el gráfico, donde se ven las habilidades con los navegadores. Y bueno, como conclusión de esto, pues podemos sacar que la mayoría de los encuestados se considera hábil en utilizar navegadores. El, Seguido por un 21% que se considera muy hábil y la distribución es más dispersa con alta variabilidad. O sea, en este caso podemos decir que la mayoría se considera hábil con los navegadores. Continuamos con lo mismo que Slicker y continuamos con la habilidad de entretenimiento con las aplicaciones, que es lo mismo de anteriormente, escala ordinal, variable cualitativa ordinal, seguimos con el mismo promedio y con la mediana en este caso que es 23, que es el valor central también, la desviación estándar, que en este caso es 7.5, que indica una variabilidad de la habilidad en menor, más pequeña. En este caso la moda sería el 28, que es regular, como podemos ver en el gráfico.
Y bueno, la mayoría de los encuestados se considera regular o muy hábil, que sería el segundo, que es 25%, en el uso de aplicaciones de entretenimiento. Como podemos sacar de conclusión, la mayoría de las personas se siente hábil usando o regularmente usando estas aplicaciones de manera, ¿cómo decirlo? Con las habilidades que ellos tienen, se consideran bien usando estas aplicaciones. Continuamos con software avanzado de la misma pregunta, que en este caso sería programas más complicados, diseño, programación, etcétera. Eh, Empezamos que esta es la misma escala ordinal, es cualitativa ordinal, seguimos con la misma media y la mediana, en este caso es 14, que es el valor central también, la desviación estándar que es 20.3, que aquí la diferencia sería bastante grande en habilidades. Podemos ver en el gráfico que hay una opción que es muy grande, que en este caso sería nada hábil. Bueno, como conclusión aquí podemos sacar que la mayoría de los encuestados no se considera para nada hábil usando estas aplicaciones. Podemos decir que la mayoría casi no las usa y no conoce bien este tipo de aplicaciones, por eso es que muy pocas personas se considera hábil en estas. Y bueno, podemos saber que la desviación estándar es mayor, indicando que hay habilidades bajas y alta variabilidad. Vamos con la pregunta 9. ¿Has participado en un curso de capacitación para mejorar tus habilidades con la computadora? En los datos podemos ver que la escala de medición es escala nominal, el tipo de variable es cualitativa nominal, la medida de tendencia central es media, el promedio de 52.5, la medida de posición es mediana 52.5. Ambas son iguales y esto indica que la distribución de los datos es bastante simétrica. La medida de dispersión, que vendría a ser desviación estándar de 10.6, sugiere una dispersión moderada en la respuesta. En el gráfico se puede ver que se parten no con un 57% y el sí con un 43%. Con los datos vistos se concluye que el 57% de los encuestados han participado en un curso de capacitación para mejorar sus habilidades. Esto refleja una mayoría interesada en mejorar sus competencias digitales, lo cual es crucial en el contexto actual donde las habilidades tecnológicas son cada vez más valoradas. El 53% que no ha participado sugiere que aún hay una porción significativa que podría beneficiarse de este tipo de formación. A continuación con la pregunta 10. ¿Qué tipo de curso has tomado? Esta pregunta es de ramificación. La escala de medición utilizada es la nominal. La variable es cualitativa nominal. La medida de tendencia central es la media, la cual tiene un 11.25% de participación. La medida de posición es la mediana, la cual es de 10.5. La medida de dispersión es desviación estándar, la cual tiene 3.5. La gráfica pastel muestra la distribución de los tipos de cursos en los que han participado los encuestados. Programación con un 35%, ofimática con un 27%, otros con un 20% y en análisis de datos con un 18%. Como conclusión, el 35% de los encuestados ha participado en cursos de programación. La media de participación es 11.25, la mediana es 10.5 y la desviación estándar 3.59, indicando una dispersión moderada en las respuestas. Como conclusión general, el estudio muestra que las computadoras son muy importantes en la vida diaria de las personas, en la zona centro-sur de Santiago, principalmente para entretenimiento, estudio y trabajo. Sin embargo, las habilidades informáticas varían. Son buenas en el uso de navegadores web y aplicaciones de entretenimiento, pero limitadas en programas de oficina y software avanzado. La baja participación en cursos de capacitación resalta la necesidad de programas educativos que mejoren estas habilidades. Estos resultados pueden guiar iniciativas para aumentar el acceso a la tecnología y mejorar la educación digital, apoyando el desarrollo de la región. Con eso finalizaríamos el PowerPoint.